Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarte en una cápsula más de Historia Universal en nuestro canal Aula Invertida, al cual te invito a que te suscribas y nos regales tus comentarios. Soy Miss Grace y en esta ocasión platicaremos acerca de la disputa internacional por el espacio y la hegemonía, lo cual trajo consigo problemas internacionales por querer demostrar la fuerza política, militar y económica que se tenía frente a otros países, lo cual derivó en un sentimiento nacionalista exacerbado y en violencia frente a quienes se les veía más débiles. Con ello comienza uno de los conflictos internacionales más graves e importantes del siglo XX, la Primera Guerra Mundial. Para comenzar, veamos un poco de los antecedentes de los sentimientos patrióticos que surgieron con los símbolos nacionales, como por ejemplo en Francia con su bandera tricolor, el himno de la Marsellesa, la figura de Marianne que vemos en la pintura de Eugène Delacroix titulado La libertad guiando al pueblo y el gorro frigio. Después de que los ciudadanos lograron el objetivo de desarrollar leyes para tener mayor participación en sus gobiernos, como resultado de las revoluciones burguesas, se tuvo el objetivo de crear un Estado-nación. En ese momento, tanto Italia como Alemania estaban divididos geográfica y políticamente, y ello les impedía desarrollarse económicamente, tal como lo estaban haciendo Inglaterra y Francia con la industrialización que estaban llevando a cabo, lo cual también derivaba en un comercio muy activo. Por ello, tanto Italia como Alemania veían la necesidad de crear un Estado unificado. En el caso alemán, la unificación de los 39 estados que lo conformaban fue impulsada por el primer ministro, conocido como el canciller de hierro, Otto von Bismarck, quien logró la unificación en 1871 y con ello el surgimiento del Segundo Imperio Alemán o Segundo Reich, con Guillermo I a la cabeza. No sin antes haber entablado una guerra contra Dinamarca, Austria y Francia para tomar los territorios que tenían en disputa. Alemania adoptó una constitución con un presidente, un canciller, el Senado llamado Bundesrat y el Parlamento Reichstag. El caso de Italia fue similar. La sociedad secreta conocida como Joven Italia, fundada por Giuseppe Mazzini, luchaba por la unidad de los estados italianos. El rey Víctor Manuel II y el presidente del Consejo de Piamonte, Camillo Benso di Cavour, trataron de lograr la unificación de los 7 estados italianos en forma pacífica. Como esto no fue posible, apoyaron el movimiento de Il Risorgimento de Giuseppe Garibaldi. Con ello, la unificación se logró en 1870. La ideología nacionalista con la que los estados afianzaron la unión entre sus regiones fue organizada por la burguesía y se basó en el rechazo a lo extranjero y a enfocarse en su crecimiento tanto territorial como comercial. Con el tiempo, el nacionalismo se transformó en la base de una ideología autoritaria basada en los valores nacionales, el militarismo y la idea de la superioridad de la nación. Durante el siglo XIX, podemos observar cómo la idea del nacionalismo va a hacer a un lado los principios ilustrados del respeto a las libertades, a la democracia y los derechos humanos. En su lugar, se exigía el sometimiento de los ciudadanos al proyecto de elevar a sus naciones al pasado glorioso que habían tenido en siglos anteriores. Por este motivo nacionalista, comenzó a vislumbrarse una competencia por alcanzar a Francia y a Inglaterra en la expansión colonial que habían logrado. El Segundo Imperio Alemán, a pesar de que había ya conquistado algunas colonias en África, Asia y Oceanía, deseaba más, por alegar que había llegado tarde al reparto mundial. Esto ocasionó que las potencias imperialistas como Francia, Inglaterra, Alemania y los imperios ruso, austrohúngaro y turco-otomano comenzaran a impulsar su industria bélica con un periodo conocido como paz armada. La Primera Guerra Mundial tuvo como antecedente las guerras de los Balcanes entre 1912 y 1913. En ella, las dos alianzas que se habían conformado disputaban dicha región por su posición estratégica entre Europa, Asia y Medio Oriente. La Triple Entente estaba conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, mientras que la Triple Alianza por Alemania, Austria-Hungría e Italia.
Al terminar la guerra de los Balcanes, todo se encontraba en una relativa calma en una zona de tensión. Pero el 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio de Austria-Hungría, y su esposa fueron asesinados en Sarajevo por Gavrilo Princip, quien era miembro de la organización Mano Negra, que estaba en contra de la anexión de Bosnia al Imperio Austrohúngaro y deseaba que Serbia se convirtiera en el líder de los estados balcánicos. Austria-Hungría exigió a Serbia permitir que la policía austriaca investigara el asesinato, pero Serbia contestó que dicha petición violaba su soberanía. Austria rompió relaciones con Serbia, inició la movilización de su ejército y le declaró la guerra el 28 de julio de 1914, fecha en la cual da inicio la Primera Guerra Mundial. En pocos días, el conflicto fue creciendo y la lucha se desarrolló en dos frentes, el oriental y el occidental con respecto a Alemania, según la propuesta del jefe de Estado Mayor alemán Alfred von Schlieffen. En el frente occidental se cavaron trincheras en donde los soldados permanecían en peligro constante. La guerra se alargó y lo que se esperaba fuera una guerra relámpago se convirtió en una guerra de desgaste que procuraba terminar con la resistencia del contrincante. En el mar, Alemania utilizó un arma nueva, el submarino, con el cual atacó barcos mercantes, neutrales e incluso de pasajeros. En 1917, Estados Unidos entra a la guerra de parte del Entente, lo cual inclina a su favor el desarrollo de la guerra. El conflicto duró en total 4 años y medio, llegando a su fin el 11 de noviembre de 1918 con la capitulación alemana. Como consecuencia de la Gran Guerra, los imperios se desintegraron. En el caso del Imperio Austrohúngaro, se dividió en 4 naciones: Austria, Hungría, Yugoslavia y Checoslovaquia, por lo que también cambió la división territorial de Europa. El Tratado de Versalles fue el acuerdo de paz entre las potencias que participaron en la conflagración mundial. En él se consideró que Alemania había sido la responsable de la guerra y como consecuencia se le impusieron varias condiciones como regresar los territorios que había ocupado, reducir su ejército, pagar indemnizaciones, entre otras imposiciones. Alemania consideró humillantes esas disposiciones y en la nación comenzó a surgir un sentimiento que se desbordaría en la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, es así que llegamos al final de nuestro tema, con el cual pudimos observar cómo la disputa por la hegemonía, es decir, la superioridad que un Estado quería tener sobre otros, aunado a la competencia económica y política, además de los sentimientos nacionalistas exacerbados, provocaron un conflicto que llegó a tener consecuencias a nivel mundial. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en una cápsula más de nuestro canal Aula Invertida, al cual te invito a que te suscribas y lo compartas. Me despido, no sin antes pedirte que reflexiones en cómo los acontecimientos de los que hemos platicado han influido en la actualidad y en nuestra forma de vida. Coméntalo con tu familia, tus compañeros y tus profesores para que también puedas intercambiar puntos de vista. Recuerda que la historia no se queda en el pasado, sino que permanece en nuestro presente. Así que te invito a que veas a tu alrededor y en él encuentres la historia. Soy Miss Grace y te espero en nuestra próxima cápsula. Hasta la próxima.